Bendecimos tu sangre maravillosa, la honramos, clamamos a ella. Reconocemos que nos limpia de todo pecado. Reconocemos, Señor, que ella nos da la victoria en todas las cosas. Y ella habrá dar testimonio en la eternidad que fuimos salvos, Señor, por pura gracia y por puro amor. Gracias en este día maravilloso, porque tú estás en medio de nosotros. Nosotros, conforme a tu palabra, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras se establece tu reino, declaramos, Señor, los oídos de los sordos ahora abiertos en el nombre de Jesús. Declaramos suelta la lengua del tartamudo. Declaramos luz, Señor, para los ojos que están oscurecidos. Declaramos, Señor, conforme a tu palabra, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos en este día, Señor, que hay gozo y alegría y que hemos de salir de aquí edificados. Declaramos tu palabra, pues, en medio de nosotros, conforme a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si hemos de ponerle a la meditación del día de hoy un título, bien pudiéramos llamarle El poder de su sangre. Un día como hoy se celebra en muchas partes del mundo lo que nosotros hemos llamado la Cena del Señor. Y en este día nosotros conmemoramos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la provisión de Dios para todo el género humano. Y con ello también recordamos al mismo tiempo el regreso de nuestro amado Salvador. Hay un evento que habrá de ser significativo. La Biblia dice en ese mismo capítulo de Apocalipsis que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, fue lanzada desde el cielo, y con ellos todos los demonios del infierno que durante años se encargaron de sembrar la destrucción, la miseria, la muerte, la enfermedad y la división a todo el género humano. Hubo un gran algarabía en el cielo y una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Y acto seguido escuchamos este verso que recién acabamos de leer: y ellos le han vencido. Y me gusta este verso porque, como todas las promesas del Señor, que son en el sí y en el amén, ellas están escritas en tiempo pasado. Diga tiempo pasado. No dice que le van a vencer o que le están venciendo. Hay algo importante que nosotros debemos recordar en esta mañana. No importa cómo nos veamos, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que puedan decir nuestros vecinos o nuestras familias. El Señor nos ve a cada uno de nosotros como vencedores. Oí una gran voz. No es la voz del mundo, no es la voz de nuestras dudas y de nuestros complejos. Es la voz del Creador que desde la eternidad ha dicho y sigue diciendo en este tiempo: ustedes han vencido. Y han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es el testimonio que nuestros labios declaran que lo que Dios ha dicho es así. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio. Porque la sangre constituye justamente esa arma que hizo no solamente que desde el cielo fuera lanzado el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, como lo quisiéramos llamar, y a cada uno de los demonios. Dios había dado un principio. Dios había establecido una ley. Había puesto el fundamento. Y es que Dios proveyó que desde que el hombre fue hombre, su vida, la vida del hombre, justamente la tuviera en la sangre. Levítico capítulo 17, verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Deuteronomio 12:22 dice 23: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Diga, la sangre es la vida. Hace muchísimos años, un científico propuso que la vida estaba contenida en la sangre y escribió un tratado que hablaba acerca de la circulación de la sangre. Este fue uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, ya que se pudo conocer cómo la sangre podía circular a través del cuerpo humano, llevando los nutrientes a los diferentes tejidos del cuerpo. Posteriormente se descubrió que en la médula ósea, es decir, dentro de los huesos, se producía la sangre, capaz esta de tener la facultad de limpiar todo el sistema. Es justamente la sangre quien se encarga con sus elementos y su química de eliminar cada uno de los componentes infecciosos que puedan llegar a nuestro cuerpo. Las plaquetas, al descubrir que hay alguna infección, se multiplican por millones y tratan de erradicar y de atacar todo aquello que pueda ser una amenaza para el cuerpo. Cada 23 segundos el sistema circulatorio recorre la sangre todo el cuerpo. La sangre, ya Jesús había dicho que su sangre tenía el poder de dar vida. Los científicos descubrieron eso casi en este siglo, su funcionamiento, el alcance de sus funciones. Pero Dios había dicho hace más de 2000 años atrás que la vida de la carne en la sangre está. Cuando hablamos de la sangre y nos reunimos en el día de hoy, porque recordamos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, recordamos también que Jesús, el Hijo de Dios, fue el Cordero que Dios preparó para derramar su sangre, para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Pero este nacimiento de Jesús no fue un nacimiento como el que estamos acostumbrados a ver. Dios había prometido a través de los profetas que una virgen habría de concebir, por lo cual ese niño habría de ser un niño santo. Su nacimiento fue un acto
sobrenatural. Los científicos dicen que el esperma del ser humano no contiene sangre y el óvulo tampoco. Pero hay un momento en el que, uniendo el esperma con el óvulo fecundado en las trompas, y comienza ahí a gestarse la vida, en algún momento se produce un acto natural pero sobrenatural al mismo tiempo, que es la creación de una nueva vida. Es entonces cuando esa pequeña vida comienza a ser cubierta por algo que llaman los médicos placenta, lo cual permite que este feto no pueda combinar su sangre con la sangre de la mujer. Para que esta sangre de Jesús fuese divina, los componentes de su sangre no podían ser la combinación de la naturaleza adámica, es decir, del hombre natural. Para que su sangre fuera perfecta, sin mácula, limpia, pura y nítida, tenía que ser una sangre divina. Por eso su sangre, puesta por el mismo Creador en la persona del Espíritu Santo, se gestó en la profundidad del vientre de María, y así Jesús nació con sangre divina. Pudo él decir en Juan 6, verso 54, que el que comía su carne y bebía su sangre, él le daría vida eterna. Y no solamente le daría vida eterna, sino que aquellos que murieran le resucitaría en el día postrero. ¿Por qué era necesario que la vida estuviese en la sangre? Cuando el Señor sembró al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, dice la Biblia que el hombre tomó del fruto que Dios le había prohibido, y cuando comió y probó, dice que sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos, por lo cual tomaron hojas de higueras y se cosieron delantales. La voz de Dios se paseaba en la mañana de ese día y habló al hombre diciendo: ¿dónde estás tú? Y ellos se escondieron. Le respondieron al Creador que por cuanto habían tenido miedo se escondieron. Dios le preguntó, y ellos estaban desnudos. Les preguntó quién les había mostrado que estaban desnudos. El Señor, dice el libro de Génesis, que le quitó sus delantales de hojas de higuera y les confeccionó con pieles unos trajes para cubrir su desnudez. Seguramente esos delantales cubrían su desnudez física, pero no podían cubrir su desnudez espiritual. Era necesario entonces que Dios pudiera cubrir sus vidas, cubrir sus cuerpos y cubrir sus almas con un sacrificio. Fue entonces que fue necesario sacrificar un animal o varios animales para confeccionar esas pieles que cubrirían entonces el cuerpo de Adán y de Eva. Porque no podemos quitar su piel sin hacer un sacrificio, ¿sí o no? Adán significa rojizo. Y algunos exégetas creen que había en la faz o en la cara del primer hombre y de la primera mujer justamente esa parte rojiza, esa sangre, que era el testimonio de la presencia
de Dios en la vida del primer hombre y de la primera mujer. Y no nos extraña que la palabra expiar viene del hebreo kabar, kapar, que significa cubrir. Aquí lo que el Señor está queriendo decir es que estaban desnudos Adán y Eva, y Él quiso cubrir al primer hombre y a la primera mujer, puesto que habían desobedecido y el pecado se estaba interponiendo para que el primer hombre y la primera mujer pudiesen tener comunión y relación con su Creador. La palabra capar no solamente significa cubrir, sino hacer una cobertura. Dios lo que está queriendo decir en este acto sencillo de haber sacrificado a estos animales para cubrir la desnudez del primer hombre y de la primera mujer, es que Él quería tapar la falta. Él quería cubrir todos esos aspectos, cubrir el pecado que no le podía permitir tener a ese hombre y a esa mujer comunión con su Creador. Por eso es que Dios comienza a hacer provisión para que cada hombre y cada mujer pudiese restablecer su relación con Él. Y Él entonces introduce en la historia del ser humano la idea de expiar, la idea de cubrir el pecado. Por eso es que cuando Dios establece los símbolos de la expiación y del sacrificio, el sacerdote traía entonces el sacrificio de aquel que lo venía a ofrecer, y aquel que ofrecía el sacrificio ponía sus manos en la cabeza de uno de los toros o becerros o los carneros o corderos, confesaba los pecados, y entonces ese cordero, ese carnero o cualquier animal limpio que había sido dedicado para eso era lanzado al desierto y el otro era sacrificado. La idea era que cada hombre pudiera tener una idea de lo terrible que era su condición de pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque no solamente ponía su mano sobre el cordero, sobre el carnero o sobre la bestia que estaba siendo sacrificada y confesaba sus pecados, sino que al mismo tiempo otro animal era degollado y su sangre era vertida. Tal debía haber sido el impacto en la mente y en el corazón de aquel que hacía ese acto, que podía ver en ese acto que Dios no podía aceptar el pecado salvo que alguien pudiera sustituir esa pena que representaba sus faltas delante del Señor. Así que Dios establece desde el principio la idea de expiar, que significa tapar. Y cuando ese cordero era lanzado al desierto, o la ave que era sacrificada era lanzada también, la idea que Dios quería transmitir era que los pecados, número uno, había un acto sustitutivo. Alguien estaba muriendo a causa de sus pecados, pero al mismo tiempo la otra ave o el otro cordero que era lanzado al desierto representaba el hecho de que Dios había sido propicio, que Dios había olvidado, que Dios se había reconciliado y que Dios no se acordaría más de los actos impuros de esa persona. Pero ¿por qué un sacrificio? ¿Por qué un derramamiento de sangre?
Adán y Eva habían tenido 2 hijos, Caín y Abel. Estos habían traído a Abel de su ganado y Caín del fruto de la tierra. Ellos sabían que sin derramamiento de sangre no se podía hacer remisión de los pecados. Es decir, no podían obtener su perdón. Y Abel trajo lo mejor de su ganado para ser sacrificado, pero Caín trajo del fruto de la tierra. Ellos sabían que la vida, como Dios lo había establecido, estaba en la sangre. Era justamente la sangre el vehículo perfecto con el cual Dios habría de satisfacer la demanda por el pecado. Había una justicia que demandaba el Señor, y era esta: el alma que pecare, esa morirá. Era pues la entrega de este sacrificio, la entrega de este animal sustitutivo, lo que habría de satisfacer la justicia de Dios. Por eso, el sacrificio o el derramamiento de sangre era el acto perfecto que Dios había provisto antes que viniera el Hijo de Dios, para recordar todas aquellas cosas por las cuales cada hombre y cada mujer había ofendido al Señor. Caín decayó su semblante y se enojó contra su hermano, y dice la Biblia que le mató. Hay vida en la sangre. Cuando el Señor llamó a Caín, lo primero que le dijo es que la voz de tu hermano clama desde la tierra. ¿Lo han leído? Hay vida en la sangre de cada ser viviente. Su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesús, es el precio perfecto que Dios había demandado para que la pena, para que el pecado pudiera ser expiado, pudiera ser cubierto. Dios quiere que ese acto sea perfecto. ¿Y qué hace ese acto? Hace 5 cosas. En primer lugar, expía, es decir, nos rescata. En segundo lugar, nos redime. Hay un precio que hay que pagar. Y cuando se coloca el sacrificio, la demanda de Dios por ese sacrificio, Dios, en vez de venir sobre nuestra vida y castigarnos como justamente merecen nuestros pecados y nuestras faltas, todo la ira cae sobre ese sacrificio y la justicia de Dios se satisface. Pero además de eso, en el derramamiento de la sangre hay propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay completo perdón, que hay misericordia. Significa con esto que ya Dios no nos ve con ira, que ya Dios no nos ve como que merecemos la respuesta a nuestro pecado, sino que nos puede ver con misericordia como hijos. No solamente nos es propicio, sino que nos reconcilia consigo mismo. Es decir, Dios se acerca a nosotros cuando 2 partes están enemistadas y vuelven a restablecer la relación y la comunión. Allí se ha producido una reconciliación. El apóstol Pablo decía que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, y por supuesto nos constituíamos también en enemigos de Dios. No solamente nos expía, nos redime y nos es propicio y nos reconcilia,
sino que también a través de este acto de expiación, el Señor provee salvación. Diga salvación. La palabra usada aquí en griego es sotería, que significa liberación del peligro, liberación de la ruina, liberación de la destrucción o pecado a la integridad y seguridad. Cuando Dios nos da salvación, no nos da únicamente para que nos sintamos, ustedes saben, alegres o gozosos. Como decimos a veces por allí, contento y con Cristo por dentro. No. El Señor cuando hace las cosas, las hace bien. Diga, las hace bien el Señor. ¿Sabe qué hace? Dios nos libera. Hay ataduras mentales y su expiación nos libera. Aquel que no se podía sonreír, aunque hay algunos que son creyentes y todavía no sonríen, pero ese no es el principio. El principio es que Dios te libera para poder sonreír. Dios te libera de tu pasado. Dios te libera de tus complejos. Dios te libera de tus temores. Dios quita todas aquellas cosas que quitan la tranquilidad y la falta de paz que pueda haber en tu vida. Esta salvación solamente no está restringida a aquellas cosas que están en nuestro interior. Esta salvación también nos libera de la ruina. Jesús se hizo pobre para que por medio de su riqueza nosotros fuéramos bendecidos, de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo pobre, no espiritual, sino físico. Y Él nos dio provisión para librarnos justamente de la ruina física y espiritual también. Su salvación nos libra de la destrucción eterna. Su salvación nos libra del pecado, porque la ley del pecado ya no puede señorearse de nosotros, ya que el Señor nos hizo libre. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? En la cena del Señor recordamos justamente que su sangre derramada expió nuestras culpas, nuestros pecados. Es decir, que su sangre divina, su sangre gloriosa, su sangre perfecta y sin mácula, esa sangre vino y cubrió nuestra vida. Esta sangre que desde el principio estuvo corrompida porque el hombre pecó y se alejó de Dios, ahora venía a ser cubierta con la sangre de Jesús. Esta sangre que no lleva con mucha efectividad los nutrientes, que acortó la vida del hombre sobre la faz de la tierra. Vino Jesús entonces para restituir la salud en el cuerpo, para restituir su relación con Dios, para reconciliar su relación con Dios, para obtener salvación, para obtener bendición y vida eterna. Recordamos que en un día como hoy Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esa sangre poderosa no solamente nos expía, nos redime, nos propicia, nos reconcilia y nos da salvación, sino que, como leímos en Apocalipsis 12:11, nos da la victoria en Cristo. Esa sangre poderosa nos da la posibilidad de decir que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre poderosa
se derrama sobre la vida de cada creyente. De tal manera que Satanás no puede tocar el corazón, ni la propiedad, ni los hijos, ni ninguna cosa del Hijo de Dios. Esa sangre tipificada en la Pascua, dice la Biblia que el Señor le dijo a los israelitas en Éxodo 12:13: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El cordero era sacrificado en la puerta de cada casa y tomada en un lebrillo, que era un envase, y con un hisopo colocaban arriba en el dintel de las puertas y en los postas. ¿Se da cuenta? Cuando tomaban la sangre, ponían arriba, a izquierda y derecha, y los exégetas dicen que es el símbolo de la cruz. ¿Se da cuenta? El símbolo de la cruz. Allí era derramada la sangre, y Dios le había prometido a los israelitas: cuando envíe mi plaga, el ángel verá la señal y pasará. Era la maldición de Dios, era el juicio de Dios para todos aquellos que estaban fuera de la promesa. Era el pacto del Señor, era la vida del sacrificio, era la tipología, era el símbolo de aquello que habría de ser perfecto, es decir, la muerte del Salvador. Esta sangre perfecta, nítida, esta sangre pura, esta sangre divina, fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy nosotros recordamos esa sangre maravillosa y recordamos lo que diría el Señor: la sangre os será por señal. Esa sangre ha sido derramada en la mente y en el corazón de cada creyente. Esa sangre cubre, esa sangre expía, esa sangre redime, esa sangre salva, esa sangre te libera, esa sangre te hace acepto y reconciliado con tu Dios. Esa sangre te hace hijo e hija del Dios viviente. Esa sangre, dice el Señor, cuando la pondría en tu casa, habría de cubrir no solamente tu vida, sino todos los que estaban contigo en casa. Esa sangre necesita ser declarada. Esa sangre necesita ser dicha con tu boca, porque dice Apocalipsis: y ellos les han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. Ese testimonio tiene que ser declarado con tu boca y decir: cubro a mis hijos con tu sangre, Señor. Cubro mis propiedades con la sangre tuya, Señor. Cubro mi vida con tu sangre, Señor. Esa sangre te limpia, esa sangre te lava, esa sangre te sana. Esa sangre, al tú honrarla, Dios te va a honrar a ti también. Dijo esa gran voz: salvación, en griego sotería. Dijo: rescate, seguridad. Hay seguridad en la sangre del Cordero. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos guarda de todo poder del diablo. Cuando la tentación esté tocando a tu puerta, cuando creas que no puedes alcanzar la victoria, clama la sangre de Jesús. Esa sangre es propicia, esa sangre te cubre, esa sangre deshace todo poder del diablo.
todo poder de la carne, todo poder del infierno, porque esa sangre es divina, esa sangre es poderosa, esa sangre es la sangre del Hijo de Dios. Salvación, dijo la voz, y poder. Poder del griego dunamis significa poder creador, poder creativo. Cuando esa sangre nosotros nos las apropiamos, la confesamos, la declaramos, esa sangre comienza a operar en nosotros, entra en el torrente sanguíneo de nuestro ADN espiritual, y todo aquello que es malo se va, y todo aquello que es diabólico se va, y hay libertad en el Señor. Dunamis, poder milagroso, fuerza, ímpetu, aquello que nos libera y nos hace más que vencedores. Este poder es eficaz, es maravilloso, tiene una capacidad y un poder, amado hermano, que no nos los imaginamos. Pero el llamado del Señor en esta mañana es declarar la palabra, es honrar la sangre de Jesús y decir: Señor, me cubro con tu sangre poderosa, cubro a mis hijos, cubro mi trabajo, cubro mi salida y cubro mi entrada con tu sangre maravillosa. Poder, reino y autoridad, decía la voz. Reino, porque todo lugar con que tú vas cubierto con la sangre, la influencia del reino va contigo. Esa influencia que toca la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de cada una de las personas con las que entramos en contacto cada día. Autoridad. Hay autoridad en la sangre de Cristo Jesús. Esa autoridad que hace que se detenga la influencia del mal sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud. Hay salud en la sangre del Cordero. ¿Cómo recibimos estos beneficios? Confesando a Jesús como Salvador, rindiéndonos totalmente a Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Es la misma palabra: salvación, sotería, salud, salvación, liberación, prosperidad, ser librados de la ruina, de la angustia, del temor y del pecado. No podemos confesar enfermedad, no podemos confesar temores, no podemos confesar que las cosas no nos están funcionando bien. No podemos confesar austeridad. Con la boca confesamos para salvación. Si ha de confesar algo, confiese salvación. Si ha de decir algo y eso no es conforme a la palabra de Dios, no hable, cállese. Si ha de hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Y el Señor dice: porque nosotros confesamos para salvación. Segunda de Corintios 4:13 dice que teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Usted cree? Ha de comenzar a partir del día de hoy a declarar la sangre de Cristo, a declarar su sacrificio, a declarar que usted es reconciliado, que usted ha sido expiado, que cada uno de los aspectos de su vida están en orden con su Señor. ¿Cómo recibimos los beneficios de su sangre? Confesando, caminando en obediencia,
honrando y declarando la sangre sobre nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Esa sangre, todo aquel que vino enfermo hoy, esa sangre va a ser propicia. Esa sangre le va a tocar. Esa sangre divina le va a cubrir. Esa sangre va a entrar dentro de su torrente sanguíneo espiritual. Y esa vida, la vida de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, habrá también de vivificar su cuerpo. Vamos a estar de pie. Hay algunos de los que están acá que hace años no vienen confesando la sangre de Cristo. Hoy es el tiempo para confesar la sangre de Jesús. Y Dios ha hecho esta mañana, este día maravilloso, la cena del Señor. Ha preparado el ambiente. El sacrificio de Jesús fue posible porque Dios nos ama. Y Dios quiere expiar, reconciliar, ser propicio y darte salvación a mí y a ti. Mientras que la iglesia pasa, inclina sus cabezas y ora. Yo quisiera saber si alguno de los presentes que por primera vez nos acompaña y nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor, que no ha tenido la experiencia de que sus pecados sean lavados, de que sus pecados sean cubiertos, de que sea vestido con la gloria de Dios, yo quisiera invitarle en esta mañana que pueda rendir su vida al Señor. Y para ello quiero pedirle que repita una oración conmigo, allí donde tú estás. Diga: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, confesando tu nombre y tu sangre que me limpia de todo pecado. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti y declaro que tu sangre es derramada sobre mi vida. Yo te acepto pues como mi único y suficiente Salvador, y te ruego, Señor, que nada ni nada me aparte de ti a partir de este día. Amén. Yo quisiera saber quiénes de los presentes hicieron esa oración por primera vez. Hicieron esa oración. Que Dios te bendiga. Por primera vez hicieron esa oración. Levante su mano. Por primera vez. Bien en alto. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. ¿Quién más? Que el Señor le bendiga. Que el Señor te bendiga. Alce su mano bien en alto, bien en alto. Como que si quisieran agarrar la mano del Señor en esta mañana, lo cual es así. Yo quisiera pedirles, yo quiero orar por usted y por ustedes. Quisiera pedirles solo por un minuto, pasen aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Allá atrás, quiero orar por ustedes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. La iglesia sigue orando, sigue clamando por la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Fíjense cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? En nuestra sangre y en nuestra carne no mora el bien. El apóstol Pablo dijo que no había nada bueno, que cada uno de nosotros, dijo el profeta, nos hemos descarriado y cada quien escogió su propio camino.
Pero a Dios le plació cargar en la vida de Jesús el pecado de todos nosotros. Él era el Cordero. Él se puso en nuestro lugar. En vez de ser un cordero, Dios envió a su propio Hijo. Esos corderos no podían limpiar totalmente el pecado. Solamente podía el hombre recordar aquello en lo cual habían ofendido a Dios. Pero como no era perfecto, Jesús tuvo que llegar acá. Su sangre hermosa, limpia, nítida, tuvo que ser derramada, y cada gota de sangre que cayó en tierra fue por amor. ¿Sabe para qué? Para cubrirnos, para tapar la maldad. Nada podía hacerlo, ni la sangre de los machos cabríos, ni de las ovejas, ni de los carneros. Por eso era que decía que cuando él viera la sangre, él pasaría. Era una señal, y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Cierren sus ojos nuevamente. Quisiera que repitieran conmigo en alta voz y dijeran: Señor Jesús, venimos ante ti para confesar tu nombre como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Confesamos en esta hora que tu sangre nos limpia, nos redime de todo pecado. Y nosotros nos rendimos a ti a partir de este día y hasta que tú vengas. Habita por la fe en nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos las gracias. Continúa con sus ojos cerrados. Vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira, Señor, cada mujer y cada hombre que ha venido en esta mañana delante de ti. Nosotros derramamos la sangre del Cordero. Declaramos en esta hora que tu sangre les cubre, que tu sangre, Señor, les limpia, que tu germen de vida ahora se produce en ellos. Nosotros les bendecimos. Le bendecimos en tu nombre. Los entregamos a tu fiel cuidado y rogamos, Señor, le rogamos, Señor, a usted que los guarde y los libre desde ahora y por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pedirle que solo por un minuto le van a dar una literatura. Sigan al hermano que está aquí detrás, le van a dar una literatura y le van a dar unas instrucciones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios te bendiga. Vamos a seguir, hermanos. Hace tiempo, algunos de los que están aquí no han declarado la sangre de Cristo con libertad. Se sienten atados. Algunos se sienten atormentados, llenos de temores. Algunos no han podido hablar en lenguas desde hace tiempo. Si ese es tu caso, yo quiero pedirte que solamente, rápidamente, son las 11, vamos a ministrar rápido para después venir con la cena del Señor. Pasa aquí al frente, rápido. Vamos a declarar en este día, en esta hora, la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Vamos a declarar la sangre de Jesús sobre nuestras familias. Vamos a declarar la sangre de Jesucristo sobre todo nuestro ser. Esa sangre promete el Señor hacer un cambio poderoso en nuestros corazones. No podemos pasar un solo día sin que declaremos la sangre de Jesucristo. No puede haber un solo instante en nosotros sin que la sangre del Cordero pueda ser puesta en el dintel de las puertas de nuestro corazón. Así que comience a los que están allá y los que vinieron acá en el altar. Comienza a declarar la sangre. Diga: Señor, honro tu sangre. Dígalo. Dígalo, los que están allá, los que se quedaron allá.